tensión. Si os parece, empezamos mirando a Serbia, ya que muchos medios no han hecho caso a estas palabras del presidente serbio, de Aleksandar Vučić, que en el G7 hablaba, alertaba de una guerra a gran escala en Europa, decía que podría producirse dentro de 3 o 4 meses. Jesús, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parece estas palabras del presidente serbio en el G7? Todo el mundo estaba riéndose, en la conferencia de Suiza también, bueno, pues intentando ahí buscar sus acuerdos, buscar lanzar un mensaje común, pero el presidente serbio, bueno, pues parece que desde luego opta por todo lo contrario y dice lo que piensa, ¿no? Dice que estamos muy cerca de una guerra a gran escala. Sí, sin duda alguna, me parece que hay la posibilidad por lo menos de 3 conflictos que no se ha todavía problematizado tanto. Quizás nos estamos yendo con la finta en el sentido de que se han agudizado, por lo menos a nivel verbal, la violencia y las amenazas, las estrategias disuasivas entre el bloque europeo, liderado por Estados Unidos, el bloque occidental o el occidente colectivo, frente a Rusia, que cada vez y más abiertamente está respaldado por China. Sin embargo, Sergio, yo veo como 3 posibilidades que no se han problematizado lo suficiente. Una puede ser una guerra entre Serbia y Kosovo, que hace unos meses tuvo sus bemoles. La otra es una guerra entre Turquía y Grecia, que silenciosamente sigue avanzando a un punto de un encuentro potencialmente agresivo. Y el otro, quizás, Marruecos y España. Pero ese, bueno, ya tiene su historia y probablemente lleguen a un punto de colusión, porque me parece que Marruecos está cada vez más condicionando una reacción española. Pero, ¿por qué el tema de Ucrania y de Rusia, si para allá fuera dirigido el asunto, no lo veo tanto? Porque, bueno, me parece que ha fracasado la teoría de la interdependencia compleja y los teóricos del liberalismo que decían que una guerra la detenía el comercio, que una guerra la detenía las finanzas, la detenía las economías interconectadas, interdependientes. Porque, bueno, pues ya vimos que Europa fue capaz de hacer a un lado a un proveedor natural de energía durante todos estos meses, que por décadas ayudó a que se consolidara el modelo del que hoy gozan generaciones enteras dentro de lo que se conoce como la Unión Europea. Y pues en 2 años prácticamente se ha ido cayendo esto, de tal suerte que en Europa tanto grandes empresas como gobiernos han tenido que hacer malabares y engañarse a sí mismos para comprar energía rusa de manera indirecta. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el realismo estructural y gente como Kenneth Waltz tenía razón cuando decía las armas nucleares, más que ser una amenaza, se han convertido en ese último garante de que no haya un choque directo entre potencias y que no se repita una guerra exterminante como la de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Fría es como un periodo muy interesante para demostrar que difícilmente las potencias grandes, las potencias con capacidad nuclear, se van a ir a un choque directo porque finalmente pues los líderes no son tontos. Es decir, lo que buscan de una guerra de desgaste, pero con efectos y daños controlados, es seguir lucrando, seguir ganando muchísimo dinero. Y tú lo decías al principio, querido Sergio, la idea de seguir modernizando armas, ir sacando el arsenal viejo, o el arsenal por lo menos de segunda o tercera generación, que todavía tiene capacidad destructiva, pero con ciertos límites, con ciertas limitantes. En ese sentido, pues, sería muy arriesgado y se les acabaría el negocio a todos los que en este momento están lucrando en caso de que saliera algo de control. Bueno, pues vamos a ver, Jesús, si sale o no de control la situación, si acierta o no en este caso el presidente serbio, pero vamos a fijarnos en palabras de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que el pasado sábado en una entrevista en The Telegraph dijo que las armas nucleares de la OTAN están en la alerta, y ayer, después de reunirse con Joe Biden, que por cierto el propio Stoltenberg va a hablar con Blinken en los próximos minutos, pero Stoltenberg parece que ha reculado, dice que no, que las armas nucleares de la OTAN no están en la alerta, sino que se están modernizando. Jesús, te quiero preguntar esto, no sé si te deja más tranquilo Stoltenberg y sobre todo cómo se puede alcanzar un acuerdo con Rusia intentando intimidar de esta forma, ¿no? Es difícil alcanzar un acuerdo, pero vamos, por parte de ambos, ¿no? Por ambas partes. A mí me parece una ironía brutal la que el bloque occidental nos da a la humanidad, porque van por ahí dándole lecciones de democracia a todo el mundo, van por ahí hablándonos de valores occidentales, y como bien decía, me parece que Enrique, cómo van permeando la opinión pública a partir de este bloqueo mediático
y la censura de los otros. Porque mira, si nos ponemos a pensar, Sergio, por Jens Stoltenberg, ¿quién vota? O sea, no lo elige la gente, no lo eligen los ciudadanos de los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si nos ponemos a pensar en términos de legitimidad, ¿qué legitimidad puede tener él cuando ya se le había acabado su periodo y por falta de liderazgos creíbles y además con legitimidad está, digamos, en su año extra? Si volteamos a ver a Joe, el Sleepy Biden, pues ese señor no pasa de 30%, 39% sostenido, dice el sitio digamos, la encuesta de las encuestas 538, que le ha seguido puntualmente día a día, ha medido su popularidad, el nivel de aprobación, no ha pasado de, por lo menos en los últimos 12 meses, el último año, no ha pasado de 39% y probablemente pierda frente a Donald Trump, al cual, sin ser santo de mi devoción, pues le han hecho la vida de cuadritos porque abiertamente ha dicho que terminará con el tema de la ayuda a Ucrania y se la trasladará a Europa, a ver hasta dónde Europa puede con ese muertito. 3, vemos a Justin Trudeau, un primer ministro con los niveles de aprobación más bajos en los últimos 50 años. ¿Qué legitimidad puede tener ese señor como líder mundial si dentro de Canadá es un apestado? Rishi Sunak, del otrora poderosísimo Reino Unido, va a perder, y las encuestas dicen que de manera brutal, en las próximas elecciones del 4 de julio de 2024, y que justamente por el hecho de ya no tener tanta legitimidad, es que convoca a elecciones anticipadas. Rishi Sunak, bueno, en el Reino Unido, ni siquiera dentro de su partido es tan legítimo, pero sale por ahí al mundo a dar o a intentar dar cátedra de legitimidad. Si seguimos con Charles Michel del Consejo Europeo y seguimos con Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, ¿quién vota por ellos? ¿Quién los elige? Sin embargo, ellos toman decisiones por gente que no los elige, gente que incluso no los apoya, no los quiere. Y luego, si seguimos revisando, Scholz fue aplastado en las europeas, al igual que Macron, que probablemente también se le cambie la digamos, correlación de fuerzas en Francia, y quizás Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni nada más tuvieron como un 36%, es decir, están a tercios los apoyos en Italia, pero comparado con el bajísimo nivel de apoyo de los demás, pues pareciera que Giorgia Meloni es como la más legítima, cuando realmente también es bajísimo el nivel de apoyo que tienen. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en términos de la supuesta democracia y de los supuestos valores democráticos que representan, estamos hablando de pura gente ilegítima que no tiene el respaldo popular de sus propios pueblos, ya no digamos del resto del mundo, porque en el resto del mundo son unos apestados, pero que ponen al resto del mundo justamente en vilo con estas declaraciones torpes, agresivas y que rompen con cualquier tipo de diplomacia que pudiera darse. Y recordemos que la diplomacia finalmente es justamente esta herramienta a la que la humanidad recurre cuando pues las demás herramientas se han agotado para evitar ir a la guerra destructiva, querido Sergio. Jesús, aquí sabemos también de qué trata eso. Tenemos a un presidente pues que tampoco ganó las elecciones y que también va dando elecciones por ahí, así que más o menos sabemos de qué va la cosa. Jesús, por esto te quiero preguntar si esta visita de Putin a Corea del Norte, también en este momento de tanta tensión, después de los buques rusos en Cuba, por ejemplo, la semana pasada, si es un mensaje para Estados Unidos, también en este caso, para Occidente. Totalmente, un mensaje muy fuerte en el cual nos han tratado de decir desde medios occidentales que Rusia estaba completamente aislada y prácticamente entre países supuestamente aislados, que tendrían que agregar aislados del mundo occidental o del colectivo, del occidente colectivo, probablemente, pero entre los países asiáticos de distinta religión, de distinta ideología y de distinto sistema político y formas de organización, están reorganizándose para dar la respuesta a la hegemonía occidental, particularmente a la estadounidense. Y es que vemos, por ejemplo, que pues Corea del Norte ha sido muy frontal frente a las amenazas y frente también a las prácticas disuasivas, ¿por qué no decirlo? Porque a esta provocación hacia Rusia en el tema de Ucrania o a la provocación contra China en el caso de Taiwán, recordemos que Estados Unidos también había aumentado tensiones durante el año 2022 y después en el 23, llevando las prácticas militares
con armamento pesado, con aviación y también con una armada muy fuerte en Corea del Sur frente a prácticamente Corea del Norte. Es decir, ahora que, por ejemplo, vinieron estos buques de guerra y estos submarinos nucleares rusos a Cuba para realizar un acto protocolario, que también me parece un mensaje disuasivo, Estados Unidos casi no apareció en los medios, pero Estados Unidos hizo una especie de persecución espectacular al estilo de la crisis de los misiles. Por eso digo que no se le dio la cobertura, digamos, proporcional a lo que se pudo ver acá entre el Golfo de México y el Atlántico, pero literalmente unas escenas de guerra fría, sobre todo cuando los buques rusos iban de salida, los cuales también al llegar a la isla de Cuba habían lanzado algunos tiroteos, digamos, protocolarios, pero que para Estados Unidos pareció muy ofensivo, sobre todo porque se trata de una especie de mensaje disuasivo muy simbólico, pero finalmente con esa carga poderosa de ideología a la que Estados Unidos respondió de manera masiva, pero sigilosamente observando al estilo de la Guerra Fría. Y luego nos ponemos a pensar, pero Estados Unidos sí puede tener portaaviones y sí puede tener una cantidad impresionante de munición flotando en los mares, por ejemplo, del Golfo Pérsico frente a Irán, puede ir a la península coreana y hacer prácticas de guerra con armas reales frente a Corea del Norte, puede estar en el mar de China con el pretexto de cuidar a Taiwán con infraestructura poderosa y puede también meterse acá frente a Rusia, también diciendo pues que Ucrania merece más democracia y que no puede perder esta guerra. Es decir, esta geopolítica anglosajona, como lo decía Enrique, de provocar y de meterse hasta la cocina de las provocaciones, pero al contrario, no permitir prácticamente ningún acercamiento de los rivales. Entonces, me parece que un país como Rusia, que militarmente está de tú a tú, pues ahora se va juntando, se va reorganizando con países como Corea del Norte, que también, digamos, tienen ahí su nivel de ofensa, pero también su necesidad de protegerse de esto que, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos ha venido haciendo de manera cada vez más reiterada. Lo veíamos también con las reacciones recientemente de Irán, al que vuelven a amenazar desde Europa diciendo que si sigue ayudando a Rusia, vendiéndole pues artillería en general, drones, para que siga atacando a Ucrania, le van a sancionar. Y bueno, simplemente Irán ha repetido que es completamente soberano y que toma sus decisiones en función de los intereses, del interés iraní y de nadie más. Entonces, la estrategia de Vladimir Putin me parece que es no mostrar todo el arsenal que tenemos para una guerra de baja intensidad, pero de larga data o de largo tiempo, pues entonces recurre a los aliados Irán y Corea del Norte, mientras China, pues con China se siguen afianzando estos lazos económicos muy importantes. Recordemos, Sergio, que recientemente China no participa en Suiza, que me parece además pues no tenía ninguna intención ese evento de realmente construir una paz, y la razón que da China es: no voy a perder mi tiempo porque finalmente dejan fuera a Rusia, y si dejan fuera a Rusia no tienen ninguna intención seria de llegar a la construcción de la paz, sino es una especie de imposición más de la anglósfera que prácticamente subordina al resto de países al interior, pues ya no solamente de la OTAN, sino al interior de lo que se conocería, ¿no?, de manera muy simplista y generalizante, del bloque occidental ampliado. Por eso es que los países del sur global como Brasil, la India, México, Indonesia, vuelven a decir: mientras no esté la otra parte, no se va a construir nada, y mientras no se siga conduciendo este problema por el tema, por las reglas que marca el derecho internacional, difícilmente vamos a llegar a algo. Y bueno, decíamos, en la zona, pues a China también le interesa moverse con prudencia, mientras lo haga su principal aliado y protegido en la región, Corea del Norte, bien, pero China observa, me parece que estratégicamente, sin desgastarse directamente, pero poniendo los elementos para que quienes sí se desgasten bien y se desgasten también en el largo plazo, Sergio.